Esta es una introducción al capítulo quinto de la Fenomenología del Espíritu, certeza y verdad de la razón, retomando el hilo de lo que habíamos visto la semana pasada a propósito de la dialéctica amo-esclavo. Habíamos dicho que a partir de esa sección de la fenomenología, Hegel se dedica, por decirlo así, a dar una serie de argumentos históricos sin precedente acerca de lo que la historia europea había tomado como posible y necesario para sí misma, y acerca de cómo llegaron los modernos a requerir el logro del reconocimiento mutuo. De esto hablamos la semana pasada. Entonces, habíamos dicho también la semana pasada que la dialéctica de la autoconciencia, capítulo cuarto, ¿no? Podría verse tanto en su, digamos, planteamiento como en su resultado, podía verse como una reformulación radical de la idea de racionalidad humana que se había recibido, que Hegel había recibido, una reformulación radical de lo que para los humanos significa ser racionales. Y en el centro entonces de la autoconciencia habíamos visto está esta recíproca imposición de estándares o normas de juicio, digámoslo así, que es el reconocimiento mutuo. Y también podríamos agregar las autoconciencias devienen agencias racionales en virtud de su alienación y su distanciamiento. De esto hablamos también. En otros términos, se tornan racionales en virtud de su relación negativa con lo que natural o inmediatamente son estas autoconciencias. En otros términos, hay siempre un hueco entre las normas que los agentes adoptan y aquello que ellos son como seres que sienten y desean. Este hueco va a ser entonces importante, ¿no? De modo que la emergencia o la salida de la dialéctica amo-esclavo, con todos sus detalles en los que no entramos la semana pasada, tampoco podemos entrar ahora, la salida de la dialéctica amo-esclavo se produce, como en todos los casos en la fenomenología del espíritu, en virtud de sus propias tensiones o contradicciones internas. Y entonces da lugar a dos figuras vinculadas pero distintas, que son las figuras del escepticismo y del estoicismo. Entonces voy a hablar rápidamente de esta parte y después voy a entrar directamente en el capítulo quinto, razón, ¿no? O certeza y verdad de la razón. Entonces, ya sea en la posición de duda, por supuesto la duda pirrónica, filosófica, ya sea en la posición de alejamiento de las propias creencias y pasiones, como sería lo propio del estoicismo, ambas figuras adoptan para la conciencia una relación negativa con las normas recibidas. Y esto produce, sin embargo, un desasosiego que no se resuelve. Ni el pirronismo ni el estoicismo, según Hegel, en la fenomenología, fueron capaces de cristalizar prácticas e instituciones que afirmasen la independencia y la libertad de lo humano, por lo pronto respecto de la naturaleza. El ocaso de los dioses griegos, diría Hegel, se llevó consigo estos intentos por reconciliación, por encontrar una reconciliación. Y lo que se produjo fue un desasosiego, como vengo diciendo, por no encontrar la humanidad europea por sí misma el camino. De modo que los europeos, la humanidad europea, digámoslo así, estaba lista para aceptar una historia según la cual las normas básicas por las que
nos regimos para juzgar, para creer, etcétera, son provistas por una instancia que funge como una fuente inmutable de la verdad y del bien. Esta no es otra, sino la historia cristiana. La situación equivale a sujetarse mutuamente a un amo metafísico, ya no un amo humano, pero sí un amo metafísico, administrado por los sacerdotes y los curas que son humanos, demasiado humanos, de la iglesia medieval. Tal reino del servilismo universal, expresado como devoción y formación para una verdad superior, entre comillas, con todo, con lo cual la humanidad europea, en posición de formular una concepción de las normas verdaderas como aquellas que brotan de un punto de vista completamente objetivo, punto de vista que llegó gradualmente a ser identificado con la razón misma. Para esto del punto de vista completamente objetivo, recuérdese el texto de Nagel, Thomas Nagel, punto de vista desde ninguna parte, ¿no? Digamos que aquí llegamos a el momento en el que los europeos creyeron que podían entender, para usar esta expresión, los caminos de Dios, y es justamente la conformación de la racionalidad occidental. Aquí llegamos pues al capítulo quinto. La nueva ciencia, pensemos en Galileo, en Bacon, la nueva ciencia reafirmó a los primeros modernos, les reafirmó el poder del pensamiento. De modo que las normas de la autoconciencia universal kantiano-fictiana, entre comillas, vino a ser identificada con las normas requeridas por la razón misma. No obstante, para los asuntos humanos, la razón no resultó ser tan exitosa como para la naturaleza. En efecto, para las normas poner las normas tradicionales bajo el microscopio de la crítica racional solo puede resultar en su exposición, la exposición de las normas tradicionales, como dogmas sin otro fundamento que el capricho, la arbitrariedad y el deseo de poder. En este capítulo quinto, entonces, digamos en la segunda sección B, los apartados A, B y C minúscula, Hegel estudia varias propuestas modernas de conciliación, digamos, de las normas tradicionales con la racionalidad. Una de ellas es la búsqueda faustiana de conocimiento por mor de la satisfacción del deseo. Otra de ellas es la apelación a la ley del corazón como lo que decisivamente fijaría las normas para nosotros, etcétera, etcétera. Hay otras, ¿no? Se destaca, digamos, entre todo esto, la retórica, la aparición de la retórica expresivista en relación con la autenticidad, y esto es propio, digamos, de la filosofía de Rousseau, quien distingue, como sabrán, entre el amor propio y el amor de sí, y también retomando temas de la filosofía de la historia y de la cultura de Herder, otro autor y otro personaje importante, digamos, de la época. Para esta retórica expresivista de la autenticidad, entonces hay algo así como un yo auténtico detrás de toda la diversidad de proyectos, planes y deseos que ese yo auténtico es el que en realidad fija el conjunto de normas por el que nos vamos a guiar. Eventualmente el problema es que ese yo auténtico no resulta ser una parte fija o independiente, o más bien independiente, una parte fija e independiente de un mundo social como el moderno, caótico, multiforme y abierto siempre
a diferentes interpretaciones, a veces incompatibles entre sí. Según Hegel, entonces, lo que vino a ser requerido de la humanidad europea fue una concepción de la razón como constituida, o mejor dicho, como conformada por el dar y recibir de una práctica social que consiste justamente en el mutuo reconocimiento de compromisos y autoridades normativas. Aquí llegamos finalmente a Kant. Para Hegel, Kant logró capturar el sentido de lo que cuenta como racional al enunciar los principios legislativos emanados de la deliberación de agentes autónomos. En el reino de los fines kantianos, ahí donde los agentes persiguen sus fines y tratan a los otros, al tiempo que son tratados por los otros, como medios, otra cosa es ver si son como mero medios, ¿no? Tratados como mero medios, ahí en el reino de los fines kantiano es donde se legitima la incondicionalidad de la razón. No obstante, para Hegel eso solo significa que lo que va a contar como razón incondicionada depende de lo que se considera un modo de suyo valioso de vida, el reino de los fines. Además, las formulaciones kantianas, por ejemplo, del imperativo categórico, la formulación de la humanidad o la llamada fórmula de la no instrumentalización, obra de tal manera que utilices a la persona, a la humanidad en tu persona o en la persona de los otros, nunca solo como medio y siempre como un fin en sí mismo. Esa es más o menos la fórmula de la humanidad. Y dice Hegel a propósito de esto, que estas formulaciones no parecen ofrecer ninguna guía acerca de cómo legitimar un conjunto de principios y no otro, ¿no? En otros términos, cuando cuando dos conjuntos de principios son compatibles con la fórmula, una fórmula tal como la fórmula de la humanidad, no hay ninguna manera de saber cómo escoger uno u otro, ¿no? ¿Qué criterio seguir para escoger uno u otro? Según Hegel, entonces, esto es parte de lo que llevó a la crisis de la razón que la propia fenomenología del espíritu pretende remediar, nada menos, ¿no? Así entonces, para vindicar las prerrogativas de la razón, hay que mostrar que la forma de vida que conlleva el llamado moderno a las razones debe ser capaz de generar efectivamente una orientación para nosotros y mostrar también que esa forma de vida vino a ser requerida por las maneras determinadas en las que las formas de vida pasadas fracasaron e hicieron necesaria nuestra propia forma de vida. Entonces algo así como sobre el fracaso de las formas de vida pasadas se nos impone, ¿no?, mostrar que la nuestra, la que de hecho llevamos, es capaz de generar efectivamente alguna orientación para la vida del presente. Bueno, hasta ahí.